Muchas gracias. Buenas noches. Bendiciones para todos los que están aquí presentes, los que están a través de la plataforma. Le doy gracias a Dios por permitirme estar una vez más acá en una vigilia, nuestra amada pastora, por obediencia. Y la verdad es que es para mí una gran alegría compartir esta palabra de hoy maravillosa que me ministró mucho, de verdad, y sé que Dios me ha utilizado como instrumento para llevar esa palabra también a ustedes, y que sé que va a ser de gran edificación. Amén. Amén. Bueno, el tema que hoy vamos a compartir es: Dios nos llama a ser ejemplo de fidelidad. Aleluya. Esta es una palabra maravillosa y que nuestros hermanos que han estado acá compartiendo, al yo escucharlo, yo dije, pero hay un poquito de esta sazón y de esta sazón y de esta sazón, y llega aquí esta palabra. Parece que hubiésemos estado juntos y cada uno estuviéramos, mira, vamos a echarle este ingrediente al tuyo, de este ingrediente al mío, este ingrediente. Es maravilloso lo que hace Dios, maravilloso. Amén. Bueno, cuando en este tema que dice Dios nos llama a ser ejemplos de fidelidad, aquí Dios cuando habla de nos, no habla de una sola persona, habla de muchos, ¿verdad? Habla en plural. Nos llama. Vamos al significado llamar. Llamar es intentar captar la atención de alguien. Entonces Dios intenta en ese llamado captar la atención, que nosotros atendamos a ese llamado que Él nos está haciendo. Entonces, hacer ejemplo. ¿Qué significa ser ejemplo? Es una conducta o comportamiento que debe y se puede repetir siguiendo un modelo. O sea que Dios nos llama a que intenta captar esa atención para que nosotros seamos un modelo de lo que Él quiere que nosotros hagamos en su obra, porque es su obra. Y amén, tenemos también, Dios nos llama a ser ejemplos de fidelidad. El significado de fidelidad viene siendo lealtad, cumplimiento exacto de la fe que alguien debe a una persona. Entonces, el cumplimiento exacto es algo que no se va a pasar de los límites, que es en el punto que no da ni para el lado derecho, ni para el lado izquierdo, ni hacia adelante, ni hacia atrás. Es en el punto exacto. Quiere decir que ese cumplimiento leal no se va a pasar de esos límites que Dios nos manda a hacer. Eso es la parte leal. ¿Y eso se da a través de qué? De la fe. Si no tenemos fe en lo que Dios nos manda, entonces no vamos a ser fiel, no vamos a ser leal. Y para esto hay una pregunta que dice: ¿cómo debemos ser ejemplo de fidelidad? Ahí nos vamos a ir un poco acá al libro de Noé, donde Noé, en la construcción del arca, y esto está en la versión Reina Varela 1960. No se va a leer toda la historia, pero sí hemos escuchado algunas veces de lo que Noé hizo, ¿verdad? En ese tiempo. Y eso está desde Génesis, o sea, desde el principio, ¿verdad?, del mundo. Dios nos llama a ser ejemplo de fidelidad. Y es ahí donde en el versículo 9 dice que Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. En este versículo, ahí Dios hace ese llamado a Noé, ¿verdad?
y lo vio justo dentro de la generación. Y en esa generación no era la generación perfecta. Había una generación que no estaba cumpliendo lo que Dios había mandado en ese tiempo. Pero él vio en Noé algo justo, lo vio un hombre justo, ¿verdad? Y que Noé caminaba con Dios. Noé iba en el camino de Dios. Y es ahí en el versículo 11 donde dice: y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena la tierra de violencia. Miren en esa parte que Dios estaba triste. En esta historia Dios estaba triste al ver cómo la tierra estaba llena de violencia, cómo el corazón de Dios estaba afligido en ese momento. Pero Él puso sus ojos, su mirada, ¿verdad? Captó a Noé y vio Él en su corazón, porque Dios es inmanente, ¿verdad? Es omnipresente y Él sabe, Él conoce los pensamientos y los corazones y en nuestro actuar. Y ahí donde Él vio a Noé, para Él cumplir una misión y una decisión que iba a tomar al ver que la tierra estaba corrompida. Entonces aquí que dice en el versículo 13, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí yo los destruiré con la tierra. O sea, Dios tomó una decisión. Y esa decisión se la confió ¿a quién? A Noé. Entonces Dios puso esa mirada en él, captó a Noé, porque él conocía que Noé era justo, era un hombre justo, que andaba en caminos correctos, ¿verdad? No era perfecto, pero sí andaba en caminos correctos. Y eso le agradaba a Dios. Y Él lo escogió para un propósito que Dios tenía en Él. Y es aquí que Dios le dio todas las indicaciones a Noé. Él le dio todas las indicaciones de cómo iba a ser ese arca que él iba a hacer, cómo lo iba a dividir, cuáles eran los animales que iba a escoger, de qué manera lo iba a escoger, ¿verdad? Y que él iba a mandar un diluvio. Pero Noé en ese momento no le dijo a Dios: ay, ¿usted por qué va? Ay, Dios mío, aquí parafaseando. Señor, ¿usted por qué vas a destruir? ¿Y será que yo consigo la madera de ese arca? Y esos palos están, mejor dicho, como a 20 kilómetros. Está muy lejos, yo me toca cargarlos en el hombro, el mulo. ¿Será? No, él no cuestionó. Él fue fiel, leal. Él solamente escuchaba y obedecía lo que Dios le estaba mandando a hacer. Él no de pronto los animales viendo: ay, bonito, mira esos conejitos. Y de pronto a Noé le gustaban los perros: ay, qué perro tan bonito, pero Dios nada más me mandó a coger una pareja, pero aquel me gusta. ¿Será que yo la meto en el arca ahí escondida porque Dios no se dé cuenta? No, él le podía gustar los animales, pero si Dios le dijo una pareja de animales que sea sana, que esté limpia, tenía que escoger esa, porque esa fue la que Dios le pidió que hiciera. Ni le dijo, de pronto Noé tenía una relación, sí, como un vecino, ¿no? Vecino, ¿cómo está? Muy bueno. Yo voy a decirle al vecino: cuélese por aquí. No, él fue leal, con Dios. Él no tuvo que decir: yo voy a hacer esto diferente. Él no se salió de los parámetros que Dios le estaba dando en ningún momento. Y eso lo llevó a él a salvarse. Donde aquí en el versículo 18 dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrará al arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo. Miren cómo Dios, al ver el corazón de Noé, la lealtad, la fidelidad, le estaba dando un premio, porque mira, se iba a salvar él, sus hijos, las mujeres de sus hijos, ¿verdad? Iban a estar en ese arca, ¿verdad? Entonces miren cómo Dios, la lealtad, cómo la premia.
con bendición, porque fue una bendición. Y porque también Dios vio en Noé ese propósito que él tenía, que a través de Noé, él iba a restaurar la tierra. Amén. Iba a cambiar el rumbo de lo que se estaba viviendo en ese momento. Y fue cuando mandó el diluvio. Entonces miren cómo es aquí donde vemos el ejemplo del llamado de Dios hacia Noé. Y este demostró un gran ejemplo de fidelidad, de lealtad, ya que Noé no cuestionó a Dios de lo que él iba a hacer, de los cambios, ni nada, indicación, solamente la fe. La fe que Noé tuvo en Dios porque creyó en todo lo que Dios le estaba diciendo. Porque el mundo no lo escuchó. Y así somos nosotros. A veces no escuchamos lo que Dios nos está mandando a hacer. Y queremos escuchar en lo del mundo, más no lo que Dios. Y es ahí donde nosotros fallamos y le fallamos a Dios y le somos infieles. Pero hoy te invitamos a que seas fiel en lo que Dios, en ese llamado que Dios te está haciendo a ti, que me está haciendo a mí. Por eso decía que a mí esta palabra hoy me tenía, cada vez que la iba leyendo, Dios me estaba moviendo, porque es que a veces no entendemos y a veces queremos buscarle como otra respuesta, pero si Dios te está dando una indicación, sigue derechito. Aleluya. No pongas el pie de este lado, sigue derechito, sin torcerte, sin doblar la cabeza, derecho. Como dicen acá en la costa, caballito cochero, mirando al frente. Gloria a Dios. Bueno, amén. Seguimos en otro ejemplo de lo que Dios hizo en este llamado a ser fiel, ¿verdad? A ser ejemplo de fidelidad. Y nos vamos al libro de Daniel. En el libro de Daniel hay un ejemplo muy lindo donde todo el mundo no hace eso, solamente el que tiene a Cristo en su corazón y cree en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Son ahí donde nosotros sabemos y somos capaces de hacer, de cumplir, y es donde Dios se va a manifestar de gran manera. En este libro de Daniel, en el capítulo 3, más exacto, voy a leerles un poquito aquí para poder entender. En el versículo 15, donde estaba el rey Nabucodonosor. Él, en su reino, estableció de que hicieran una estatua de oro y que le adoraran, ¿verdad? Y que con arpas y con bocinas y con todo le rindieran a él adoración, ¿verdad? Pero el pueblo lo hacía, pero se dieron cuenta que habían 3 hombres que no lo estaban haciendo. Y esas voces llegaron hasta el rey y le dijeron que Sadrach, Mesach y Abednego no lo adoraban, ni cantaban, ni con sones, ni con nada. Y él los mandó a llamar. Y ellos estaban sirviéndole en ese momento a el rey Nabucodonosor. Le estaban sirviendo porque ellos estaban en los negocios de él. Aunque estemos en los negocios de muchas personas, hay cosas de Dios que nosotros no podemos cambiar. Amén. Porque debemos ser fiel a lo que Él nos mandó a hacer, no lo que el mundo nos manda a hacer. Así es. Entonces ahí Él los mandó y les preguntó que por qué no le adoraban, que por qué no le cantaban, él estaba como todo enojado, su rostro cambió. Y ellos le dijeron simplemente así: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Lo que pasa es que él dijo que el que no le adorara lo iban a meter en el horno de fuego y lo iba a quemar, o sea, iban a terminar quemados. Pero ellos no les importó eso, porque ellos creían en el Dios Todopoderoso. Amén, no creían en lo que Él como rey estaba
mandó a hacer. Entonces él le dijo: no es necesario que respondamos sobre el asunto. He aquí nosotros, es aquí nuestro Dios a quien servimos. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y tu mano, y de tu mano, oh rey, nos liberará. Amén. Nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni tampoco adoramos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se enmudó, o sea, cambió su rostro, su aspecto, con Sadrach, Mesach, Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Imagínense ustedes aquí que cómo hay fidelidad en estos 3 hombres, que ellos, al ver que si no se adoraren, lo iban a quemar, iban a entrar en un horno de fuego, y ellos dijeron: no importa. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos muestran cosas raras, extrañas, cosas que no agradan a Dios, y nosotros debemos seguirle? Hay personas que no le siguen: mejor me voy para lo que está en el mundo y no para donde está de Dios, y ahí me salgo y me tuerzo. Y eso es infidelidad. Y ellos aquí demostraron ser fiel. Ellos demostraron ser leal, que aunque iban a morir, porque ellos iban a morir, y para remate que el horno lo calentaron aún más de lo acostumbrado, imagínense, 7 veces más. Y ellos no cuestionaron, el uno no le dijo al otro, aquí parafaseando: no, mira, nosotros vamos a quemar, nos van a meter ahí, apenas que metemos, salimos chamuscados, ya nos morimos, y entonces, ¿quién nos va a responder? No, ellos estaban confiados, y Dios, al ver su fidelidad, porque Dios, al ver su fidelidad, mire lo que pasó. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach, Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Y aquí en el versículo 25 dice: y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño. Mírense ustedes cómo ellos, cuando ellos tenían esa confianza y fueron fieles a que Dios los tenía a ellos escogidos, ellos recibieron ese llamado de Dios, ellos fueron fieles y no importaba morir, que no nos importe morir. Amén. Por Cristo. Amén. Por Dios Padre Todopoderoso, que no nos importe, que aunque estemos en unas circunstancias fuertes, porque el enemigo ataca y te manda uno, y cuando crees te manda otro y te manda otra, y tú crees que Dios mío, no voy a salir de esta, pero es para que tú te tuerzas, como dicen por acá en la costa, para que tú te desvíes, ¿verdad? Y es aquí donde tú vas a probar qué tan fiel le eres a Dios, qué tan leal eres a Dios. Es ahí, en medio de la circunstancia, porque ellos estaban en una circunstancia, y esa circunstancia lo iba a llevar a la muerte, pero ellos estaban confiando en Dios, ellos estaban confiando en lo que Él les iba a responder. Y aunque ya ahí entraron, porque ellos entraron y no hicieron oración, ellos entraron. Pero miren cómo el rey se dio cuenta que se habían metido 3 porque hay 4, y porque estaban sueltos, y porque andaban caminando. Ahí está la respuesta de Dios. Ahí está la respuesta de la fidelidad que ellos le tuvieron a Dios, ¿verdad? Que fueron bendecidos. Y después que Él los vio sueltos, Él los mandó a salir. Y ahí reconoció que el Dios que ellos adoraban y servían era el verdadero. Y no era Él, que era el mundo. Miren qué maravilloso es Dios. Amén. Entonces estos varones dieron un ejemplo de fidelidad a Dios, de la fidelidad y la fe
de Dios los salvó. En ocasiones no atendemos al llamado y nos entregamos a las cosas del mundo por la falta de fe, dejando a un lado lo que el Padre Celestial nos manda hacer. Y es cierto, yo me entrego, porque es así. A veces Dios nos manda una dirección, una directriz, nos hace un llamado sobre algo, y nosotros nos entretenemos primero en lo del mundo. Y no es primero lo del mundo, es primero lo de Dios. Y cuando le atendemos primero a Dios, Él nos organiza tanto que en lo del mundo salimos ilesos, ¿cierto? Salimos ilesos de eso, amén. Entonces, para concluir, tenemos aquí en Mateo, en capítulo 4, versículo del 1 al 11, hay un pasaje bíblico donde demuestra, mejor dicho, es la demuestra fehaciente, pura, de lo que es fidelidad. Y es cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. He aquí el modelo exacto, perfecto de la fidelidad, la que Jesús nos deja. Miren que desde el Antiguo Testamento Dios ha dado muestras de cómo debemos ser fiel, ¿verdad? Pero Jesús sella todo esto. Al final Jesús sella para que nosotros lo tomemos aún más del ejemplo, porque Jesús es el ser humano perfecto aquí en la tierra. Y Él, he aquí cuando, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Imagínense ustedes, nosotros hicimos el ayuno de Daniel y no aguantábamos mucho, porque, y eso, que estábamos comiendo comiditas que de pronto no estaban dentro de la carne, de las proteínas y eso, y sentíamos como que ahora Jesús, que pasó en el desierto 40 días, que venía fatigado, ¿verdad? Venía lleno del Espíritu Santo, pero lo que él tenía, que tuvo hambre, era un hambre física, ¿verdad? Y miren cómo el enemigo lo tentó. Y dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Él le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es de ese momento es el primer ejemplo que da él de la fidelidad, ¿verdad? Porque fácilmente nosotros, mejor dicho, acá tenemos hambre y nosotros comemos, y sí, convertimos y hacemos, y después que ya nos metimos a la boca y nos tragamos el primero, decimos, Dios mío, ya pequé. No, Jesús lo contrarrestó y le dijo que no solo del pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí le dio el primer knockout, el primero. Luego, amén. Luego, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tus pies en piedra. Entonces, aquí Jesús le respondió, escrito está que también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez, aquí en esta parte, en este versículo, miren cómo Jesús le dice al diablo, no tentarás a tu Dios. O sea, nosotros no podemos hacer eso, de que estamos en el mundo y el enemigo nos presenta algo, y nos presenta para que nosotros nos desviemos, y nos quiere hacer tentar, y nos presenta las tentaciones así, ¿ve?
Y nosotros volteamos para allá y ya está una. Y volteamos para allá y ya está la otra. Y de frente está la otra. Y es donde nosotros vamos a reprender. Y es donde nosotros vamos a contrarrestar. Y es donde nosotros vamos a decir, no voy a tentar, no voy a caer en la tentación. Porque yo debo obedecer la palabra de Dios. Y debo hacerla cumplir. Y he aquí el otro ejemplo que dio de Jesús en su fidelidad de lo que Dios le había encomendado. Y dice, y otra vez llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo a todos, esto te daré, y si postrado me adorares, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Y el diablo entonces se alejó. Mire, cuando nosotros estamos instruidos en la palabra, es fácil de nosotros apartar el enemigo. Pero si nosotros no estamos instruidos en la palabra, fácilmente nos dejamos confundir con el enemigo, porque el enemigo también, ahí el diablo también tenía palabra, ¿verdad? Pero ahí Jesús lo contrarrestó con la verdadera, ¿verdad? Que es la de Dios. No se dejó confundir. Y es ahí donde nosotros lo pisamos. Y hoy en día Jesús pagó, sí, por nuestros pecados. Y fue y ha sido fiel y será fiel todo lo que Dios nos ha mandado. Y en nosotros lo que no vamos a permitir de ser infieles, porque tenemos un llamado. Cada uno de nosotros tenemos un llamado. Y Dios nos lo ha dicho a través de las profecías, a través del profeta, te ha dicho qué vas a hacer, qué debes hacer. Y es donde nosotros debemos cumplir y no cambiar nada. No cambien ni la coma ni el punto. Porque si lo cambiamos, no estamos siendo fiel ante Dios, no estamos siendo leal. ¿Y eso qué nos hace mover eso? La fe. Si no tenemos fe ni convicción de lo que Dios nos va a dar, perdemos el año, mis hermanos. Perdemos el año. Entonces miren, en esta palabra, para terminar, dice, tenemos un modelo y un ejemplo vivo de fidelidad, y este es Jesucristo, que nunca le falló al Padre y atendió a todos los llamados lealmente, cumplió todo lo que Él mandó hacer. El enemigo nos quiere poner trampas para que no nos despistemos de lo que debemos hacer en la obra de papá, pero Jesús nos dejó un ejemplo para no dejarnos vencer por el enemigo. Amén. Esta palabra era la que les traía en el nombre en el día de hoy, y nos vamos a colocar de pie para orar. Vamos a orar por esta palabra y por la palabra de nuestros hermanos